Regresamos y estamos conectados en FM Mundo Live. Bienvenidos nuevamente. Hay una realidad a la que estamos asistiendo en estas épocas y que nos tiene tensos, nos tiene preocupados, estresados, emocionalmente, inclusive, no sé si entre frustrados, tristes e incluso deprimidos, como bien lo mencionabas tú hace un momento atrás. Es el tema entre el aspecto político, económico, yo creo que es la suma de factores, los cortes de energía eléctrica y ahora adicionalmente también los cortes de agua potable. Así es, sin duda, creo que nos sentimos todos abrumados, y no es por falta de madurez o por falta de sensibilidad ante lo que está aconteciendo, porque muchos podrían decir, bueno, no exageren. No, en este momento creo que ya todos estamos en esa línea de sentirnos, sí, estresados. Pero vamos a ver si hay alguna solución. Hay forma de resolverlo. ¿Qué técnicas podemos aplicar para al menos bajar un poco este nivel de tensión que estamos viviendo? Se lo consultamos a Jaime Terán, psicólogo clínico y docente de la UDLA. Jaime, buenos días. Como Hola, siempre, Jaime, bienvenido. Hola, buenos días. Rodrigo, Valeria, qué gusto estar nuevamente con ustedes y con su programa y su audiencia, por supuesto. Auxilio, Jaime, auxilio. Bueno, escuché antes en la introducción que tú hiciste justamente ese pedido de auxilio y bueno, y ahora Rodrigo planteando un poco el contexto de lo que sucede. Evidentemente la situación es cada vez más grave, se van uniendo más factores, no se visualiza una solución a corto plazo y esto como que vamos incrementando, diríamos, la insatisfacción, la incertidumbre y por supuesto mucha frustración que en alguna medida ya nos comienza a pasar factura en nuestra salud, tanto física como mental. Y ahí es cuando necesitamos, pues evidentemente, estar muy atentos a las primeras señales y tomar las medidas preventivas del caso y, por supuesto, atención profesional cuando esto lo merite. No, sin lugar a dudas. Mira, Jaime, y tú has topado el tema de las personas estándar, que tal vez estamos gozando de buena salud. ¿Qué pasa inclusive con las personas que ya tienen alguna condición previa de ansiedad o de un estado emocional frágil, ¿verdad? Que son un poquito tal vez más sensibles, o ante este tipo de estímulos como que se exacerba esa emoción que tienen dentro. Esto es como una bomba de tiempo. ¿Cómo manejamos esta situación? ¿O dónde le encontramos el norte y le damos la vuelta para sobreponernos o tratar de sobrellevar estos momentos complicados? A ver, en términos generales, por supuesto que las personas que tienen vulnerabilidad, condiciones de salud o de otra índole que por supuesto los ponen más en riesgo, van a ser los más afectados o los que primero se afectarían cuando enfrentamos estas crisis. Los que no estamos en esa condición tenemos un poquito más, si cabe el término, de tiempo para reaccionar, pero también estamos expuestos a mediano y largo plazo. En ese sentido, las acciones que podemos tomar es primero racionalizar el tema de que si bien las condiciones, los factores que generan el problema no están a nuestro alcance de solución en términos de que no somos los encargados de solucionarlo directamente, no está en más bien manos. Somos pasivos frente a aquello, en el sentido de que no podemos hacerlo, que podemos comentar, criticar, pero en sí acciones directas para solucionar no está en nuestro nivel, pero sí podemos es prevenir que esto no nos afecte más. Y en ese sentido, esta racionalización en términos de estar muy claros con la realidad, de no sobredimensionar, de tener una evaluación lo más acertada, lo más objetiva posible, dadas las condiciones. Esto no necesariamente es muy fácil, siempre se nos complica tener esa objetividad cuando estamos en crisis, pero sobre todo estar muy atentos al aparecimiento de indicadores o síntomas tempranos o síntomas de alerta que ya nos podrían estar señalando un poco una condición tal vez que a futuro se convierte en alguna cosa patológica. Jaime, y es que el problema está en todos lados. Lo hablábamos ahora acá en el programa, por ejemplo, en las calles, cuando no hay luz, se complica el tráfico, han aumentado los accidentes de tránsito, cuando estamos en casa y no podemos desarrollar bien las actividades domésticas, cuando vemos a nuestros hijos llegar del cole y que no pueden hacer con tranquilidad sus tareas, o de pronto no podemos hacer ese trabajo que está pendiente. Bueno, lo vemos en todos lados y eso sin duda aumenta el nivel de estrés. ¿Qué hacer, Jaime? Porque definitivamente, como tú lo dices, esto puede convertirse ya en un problema que se quede de largo y eso es lo que queremos evitar.
Por supuesto que sí. Frente al qué hacer, tenemos que identificar que hay 3 áreas donde podemos intervenir. A manera personal, no necesariamente profesional en este primer nivel. Después, por supuesto, si las condiciones se dan, hay que buscar una ayuda profesional. Pero en términos individuales, una de las áreas principales es el yo, atenderme a mí mismo, es decir, mi protección en términos de cómo me expongo frente a estas situaciones de riesgo, cómo manejo yo la crisis. Y en ese sentido, lo que necesito, evidentemente, es control y regulación emocional primero. Okay. Es decir, que no se me desborden estas emociones, no estar frente a una crisis de ansiedad, una crisis de angustia, un ataque de pánico, que ya serían, bueno, situaciones más complejas y muy agudas y graves. Pero en términos generales, la autorregulación emocional y el control emocional son cruciales. Además de esto, también necesitamos hábitos, mantener o generar hábitos saludables en términos de alimentación, de ejercicio, de sociabilización, es decir, tener unas rutinas que nos permitan en alguna medida mantener el equilibrio que deseamos. Evidentemente no es fácil, pero ahí está un poco el reto y ese compromiso con uno mismo, porque si yo estoy estable, seguramente mi entorno también va a estar estable y en alguna medida puedo transmitir estabilidad a los que están junto a mí. La segunda área, perdón, es te escucho, el tema social. Claro. Entonces, el poder conversar, las rutinas, el cambiar esto, la terapia lúdica en términos de actividades en familia, el poder cruzar la calle, conversar con un vecino, compartir un poco, entre comillas, del sufrimiento, ayuda también a disipar un poco. Entonces, estar conectados con la sociedad es un gran aporte también. Y el tema comunitario, la comunidad también tiene una enorme función dentro de esto. La comunidad puede ser muy reparadora y puede también ayudarnos a que justamente tengamos una percepción diferente, que no estamos solos en esto, estamos todos y el grupo apoya. Y ese sentimiento de apoyo es muy valioso. Entonces, yo diría en lo individual, lo familiar y social y lo comunitario es clave para mantener un poco el equilibrio. Ok, sí, es un ejercicio realmente complicado, ¿no? Y que tiene muchas aristas y muchos puntos a considerar. Tomando en cuenta que se están viendo afectados negocios, por un lado, atrás de los negocios están personas y atrás de las personas las economías de varios hogares que se han visto afectados, y es indiscutible el tema. Y también el tema del entorno familiar, ya en casa, donde empiezas a ver cierto nivel de conflictividad también que se genera por la situación que se vive actualmente. Más o menos hay gente que ha comparado este momento, me refiero al económico, a lo social, con un momento que tuvimos con la pandemia. Desde otra perspectiva, que con un estado emocional tensional, algo similar, por todos los factores que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, lo que en la pandemia nos ayudó un poco, cuando ya tuvimos la oportunidad, era ese contacto social que iba un poquito más allá de tan solo la llamada, sino al menos reencontrarte y tomarte un café. Y es lo que vemos hoy por hoy que sucede en algunas familias, que en el entorno familiar están logrando conversar, logrando de alguna manera bajar tensiones, quién sé yo, al calor de una taza de café, al compartir algún alimento en horas de la noche, conversar, cuando inclusive, y ahí, Jaime, me parece un tema muy importante el que te quiero mencionar, no sé qué opinas al respecto, el tema también de la ausencia tecnológica. La desconexión esa dentro de redes, como que está creando una ansiedad adicional en la gente que normalmente agarraba su teléfono y vivía su mundo, su individualidad, su independencia. Digamos que ahí estaba su universo, pero en este momento, cuando a veces no tienes conexión ni celular, no tienes ni redes, es como que te desubican por completo de lo que estabas haciendo en la cotidianidad, en tu vida, en tu día a día. Es muy importante eso, y sobre todo hay que marcar un poco las edades o el grupo etario en el cual se analiza este tema. Evidentemente los jóvenes que están mucho más conectados a través de estos medios digitales y electrónicos son los que están sufriendo mucho más de esta desconexión, en el sentido de que, por supuesto, estaban ya habituados a unos mecanismos de comunicación y de conectividad mediados por estos equipos electrónicos. Y al no tener este acceso, evidentemente eso genera muchísima frustración, ansiedad, y que después se traduce en irritabilidad y probablemente en agresividad y violencia, que es lo que no queremos. Entonces, estos entornos de falta de comunicación a través de estos medios genera muchísimo esta frustración. Evidentemente, no solo en términos de comunicación, sino también en términos de trabajo, porque hay muchas personas que utilizan estos medios para trabajar.
Es decir, hoy está muy complejo el tema porque en lo laboral, en lo ocupacional, si no tenemos energía no podemos trabajar casi ni presencial y peor aún online. Entonces no hay la posibilidad de conectarse y al estar así tenemos mayor aislamiento. Y ese aislamiento es el que provoca esta frustración, ansiedad, angustia, miedo, mucho estrés. Y por supuesto, el proceso de adaptación a este nuevo estatus de incomunicación o de falta de conectividad, pues lleva un tiempo. Y ese tiempo no es un tiempo voluntario en términos de que lo acepto porque sí, estoy consciente de aquello. Más bien es una imposición por la crisis y a lo impuesto genera resistencia. Entonces ahí es cuando aparecen más la ansiedad, el malestar en términos generales. Los adultos mayores, por ejemplo, tienen muchísimos problemas en términos del sueño. Y es porque sus rutinas estaban adaptadas justamente a este tema de la radio, los noticieros, los programas, la televisión, la novela. Y al no tener acceso a estos programas que ocupaban su tiempo, entonces ahora eso se dificulta en términos de ¿con qué lo cambio? Claro. Yo creo que yo ya estoy en el grupo de adultos mayores. No, el tema de las redes sociales, yo creo que es muy importante. Ahora lo analizabas, Jaime, lo mencionabas a los chicos, pero yo veo en muchos grandes también que tienen su smartphone y no sé si es por evadir su entorno o más bien ya dedicarle tiempo a ese entorno, pero pasan pegados a su smartphone como una forma de mantenerse conectado como el mundo, ¿no? Y mira lo que nos dicen, Rodri, un oyente. Buenos días, qué interesante entrevista. ¿Qué síntomas, Jaime, serían de alerta en estos casos? A ver, los primeros síntomas van a aparecer dentro del estado de ánimo. Irritabilidad, reactividad, impulsividad, o lo contrario, entonces, retraimiento, ¿cierto? Ensimismarse un poco, en aislarse de los demás, probablemente también algo de depresión, de tristeza. Es decir, comienza a haber estos síntomas de que cambia mi estado de ánimo. Okay. Y cambia en términos de o hiperactividad reactiva o pasividad hacia este retraimiento. También aparece intolerancia, mucha intolerancia a la frustración. Mis índices de intolerancia van a ser muy bajos, entonces reacciono frente a cualquier situación. En otras condiciones probablemente era mucho más tolerante, tenía un rango más amplio de tolerancia. Hoy ya no la tengo. También el cambio en los hábitos alimentarios. Okay. Muchos de ellos comienzan a tener lo que les llamamos hiperfagia, es decir, un aumento en la conducta alimentaria. Comienzo a comer más o al contrario, menos. Entonces hay que estar muy atentos a esto. El tema del insomnio es muy importante. Se cambian los tiempos, se cambian los hábitos y en el insomnio voy a tener dos elementos claves. El insomnio de iniciación o de conciliación, que es cuando no puedo dormir, digamos, iniciar mi proceso de sueño, y el otro, el insomnio de mantenimiento, que es que una vez que lo he logrado dormir, pues no logro sostenerlo en el número de horas adecuado y comienzo a tener interrupciones a la madrugada y después no puedo dormir por varias horas o me cuesta de nuevo retomar el sueño. Entonces son algunos de los síntomas importantes. Y la intolerancia es muy alta ahora. La percepción de seguridad es otra. Claro. Todo se vuelve más inseguro, todo se vuelve más riesgoso y la imposibilidad de tener recursos para afrontarlo, pues bueno, hace que esto se convierta en un círculo vicioso. Claro, se exacerban también, ¿no? Los ánimos, nos ponemos en un estado de alerta, también. en un estado de alerta como que permanente, irritables, en fin. Y ahí estaban las recomendaciones que nos daba Jaime hace un momento atrás de cómo afrontar este momento, cómo procurar irlo resolviendo de alguna manera. Y esas acciones que nos proponía, así es que si no se vieron la entrevista completa, tienen la oportunidad, vayan a nuestra biblioteca para que puedan revisarla de principio a fin. Jaime Terán, psicólogo clínico y docente de la UDLA con nosotros esta mañana. Siempre es un gusto compartir contigo, Jaime. Un abrazo, Jaime. Gracias y que tengas un buen día. Gracias Rodrigo, gracias Vale, un gusto estar con ustedes. El gusto siempre es nuestro. Un abrazo grande, Jaime. 8:56, instantes finales de Hoy en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.